llamo Irma y trabajo como repartidora en una aplicación de entregas a domicilio. En este oficio, dado que los clientes pagan con tarjeta de crédito directamente en la plataforma, es casi imposible que hagan bromas telefónicas o pedidos falsos. Todo el sistema logístico está bastante controlado. Por lo general, es un trabajo tranquilo. Pero ocurrió una noche de un viernes cualquiera. El reloj marcaba una hora ya algo tardía y yo ya estaba saboreando el final de mi jornada para irme a descansar cuando mi teléfono vibró con un nuevo pedido. Era una alerta de un restaurante cercano que solicitaba el envío de una pizza familiar hacia un domicilio que me quedaba algo cerca, lo que me hizo aceptar el envío de inmediato. Aparte de esto, la propina era bastante generosa, así que y estaba pagada por adelantado, entonces lo tomé. Mientras esperaba a que la pizza estuviera lista fuera del local junto con mi motocicleta, el cliente comenzó a enviarme mensajes de texto a través del chat interno de la aplicación. Él quería saber qué tal iba todo la preparación, si todo estaba bien y se disculpaba por la hora en la que él había hecho el pedido. Me explicó que era un hombre de la tercera edad que apenas estaba aprendiendo a usar la tecnología y por lo tanto me suplicó un favor especial, que entrara a la propiedad, ya que el portón exterior y la puerta principal estarían abiertas y simplemente me pedía que dejara la pizza sobre la mesa que estaba en la sala. No le vi mucho inconveniente, aunque pues sí era una solicitud un poco extraña, pero bueno, me entregaron el pedido y arranqué en mi moto. Conforme avanzaba por las calles, el entorno comenzó a descomponerse un poco. El GPS me guió hacia un barrio viejo, un sector de la ciudad que tenía muchas construcciones ya medio derruidas y callejones con mala iluminación. Al llegar al punto exacto, se me congeló la sangre. La propiedad era un caserón inmenso que permanecía en una penumbra absoluta. Tenía un aura algo opresiva y un poquito gótica. Los ventanales eran grandes y estaban protegidos por rejas de hierro forjado, cortinas Cortinas de densas, completamente cerradas y una enredadera monstruosa que trepaba un árbol gigantesco. Curiosamente, había un olor muy intenso a jazmines que inundaba el aire, a pesar de que no se alcanzaban a distinguir ninguna flor por el lugar. Por pura precaución, le mandé un mensaje al cliente solicitándole que si podía bajar a recibir el alimento. No me contestó. Recordé entonces las instrucciones previas. Bajé de la moto, empujé el portón de hierro, este se dio con un chirrido ahí un poco de los óxido de los goznes, pasé saliva. Sentí un escalofrío que recorrió la columna de arriba hacia abajo y tras cerrar un segundo los ojos para susurrar una plegaria, crucé hacia el jardín. Mientras caminaba por el sendero hacia la entrada principal, juraría que las cortinas se movieron un poco como si alguien se asomara para ver quién se acerca a la casa. Una vez que estuve más cerca, el silencio era absoluto. Incluso creía escuchar los propios latidos de mi corazón. Llegué a la puerta. Era una puerta de madera maciza y adornada con un adorno de bronce que representaba un rostro humano. Toqué 2 veces. El eco de los golpes viajó por los pasillos interiores. Recordé nuevamente que el anciano me había pedido que entrara y que dejara la pizza encima de una mesa en la sala. Entonces, bueno, me armé de valor, abrí la puerta y entré. Al cruzar, el aroma a jazmín desapareció. Fue reemplazado por un hedor insoportable. Era como putrefacción. El suelo de mármol antiguo estaba sepultado bajo una gruesa capa de polvo gris. Dominando el terror, localicé la mesita de madera en el centro del recibidor. Abrí mi mochila, coloqué la pizza, que aún estaba caliente, y estaba lista para dar la media vuelta para huir, cuando una voz muy débil rompió el silencio. Esta voz me pedía ayuda.
Dijo que estaba en la cocina, que se había caído y no podía levantarse. Era la voz de un hombre mayor, tal como yo me imaginaba al cliente. La verdad es que no tuve el corazón para dejarlo tirado ahí, así que saqué mi teléfono para utilizarlo como linterna e intenté encender también los interruptores de la pared, pero la casa no tenía energía. Con el alma en un hilo, avancé hacia la cocina guiada por los lamentos débiles del señor. Cuando enfoqué mi celular al suelo de la cocina, localicé el cuerpo. Efectivamente, era un hombre anciano que estaba tirado sobre los azulejos fríos. Me arrodillé a su lado para ayudarlo, pero en cuanto mi mano rozó su hombro, una descarga de horror me sacudió el cuerpo, pues el anciano presentaba ya la rigidez cadavérica y la frialdad absoluta de un muerto. Di un salto hacia atrás, ahogando un grito, y salí corriendo de la casa infernal sin mirar jamás hacia atrás. Una vez en la acera, con las manos temblorosas, marqué el teléfono de emergencias y esperé junto a mi moto hasta que las patrullas llegaron al lugar. Los oficiales entraron y confirmaron el hallazgo. Una hora más tarde, los servicios forenses sacaron el cuerpo envuelto en una bolsa negra. El comandante de la policía se me acercó para tomar mi declaración y me soltó un dato que me dejó paralizada. Según los primeros informes médicos, el anciano llevaba al menos 48 horas fallecido a causa de un infarto. Cuando los oficiales revisaron el historial de mi aplicación y vieron los mensajes en tiempo real que el cliente me había estado enviando desde que acepté el pedido, nadie pudo encontrar una explicación lógica. Me permitieron retirarme del lugar y jamás volví a saber del caso. Sin embargo, desde aquella noche de viernes, cada vez que el sistema me asigna un pedido de una persona mayor, un frío me recorre el cuerpo. Prefiero llamarlos por teléfono y escuchar su voz antes de arrancar el motor. Esta es la historia de cómo una noche me topé cara a cara con el mismísimo diablo y fui lo suficientemente estúpido como para no darme cuenta hasta que ya fue demasiado tarde. Todo comenzó un viernes cualquiera, en nuestro bar de confianza. Al día siguiente no teníamos que trabajar, así que mi único plan era beber hasta perder la conciencia. Sé perfectamente que mezclar el alcohol con la moto es una ruleta rusa, pero a mí en el club nunca se me ha conocido precisamente por mi prudencia. Estábamos en plena fiesta, rodeados de risas y motores pesados, cuando un tipo extraño cruzó la puerta del bar y se dirigió hacia nuestra mesa. Era un sujeto inusualmente alto, con una barba de chivo impecable y facciones tan delicadas, simétricas y perfectas que parecía algo irreal. De primera impresión nos pareció un poco ridículo, tal vez, y comenzamos a susurrar burlas entre nosotros. Sin embargo, el desconocido pareció escucharnos y nos dijo que si nos sentíamos tan machos como lo aparentábamos, nos desafiaba a enfrentarlo en cualquier prueba. Nos dijo que nos apostaba lo que nosotros quisiéramos a que él podía vencernos sin el menor esfuerzo. Y por supuesto, aceptamos. El primer reto que propusimos consistía en beber. Para nivelar la competencia, dado que nosotros ya llevábamos varias rondas encima, el sujeto ordenó una garrafa completa de ron añejo de alta graduación. Pensamos que solo era un fanfarrón con dinero, pero ante nuestra mirada de incredulidad, tomó el pesado envase por la base y se lo empinó en un solo trago, vaciándolo por completo sin apartar los ojos fríos de los míos. No mostró el menor rastro de ahogo. A partir de ahí comenzó el verdadero infierno. Empezamos a servir shots tras shots tras shots tras shots de tequila y mezcal. Mis hermanos del club fueron cayendo uno a uno desmayados sobre las mesas. Yo, que siempre he tenido un aguante legendario, apenas si lograba sostenerle el ritmo. Cuando el penúltimo de mis compas azotó la cabeza contra la barra, el hombre dejó el vaso de vidrio en la madera y sonrió. Me dijo que era suficiente de alcohol, que yo era el único digno de pasar a la siguiente ronda.
Se puso de pie, no parecía estar ebrio en absoluto, y con total naturalidad sacó una bolsa con polvo blanco y se dio un pase generoso, ofreciéndome el resto para, según sus palabras, mantener el terreno donde ambos estuviéramos sobrios. Acepté del polvo por puro orgullo, y en cuanto éste entró a mi organismo, sentí que una adrenalina me corría y me encendía el alma. La sangre me quemaba las venas y mi mente cobró una lucidez eléctrica y violenta que distorsionaba la realidad a mi alrededor. El tipo se rió y me dijo que lo que seguía era una carrera de motos, que esperaba que yo estuviera a la altura. Salimos al exterior del bar, y podría jurar que el cemento crujía bajo mis botas con cada paso que daba. Nos dirigimos a las motocicletas en un tramo más ancho y largo de la avenida principal. Mis pocos amigos que aún seguían de pie se alinearon en las aceras, divididos entre los que me pedían que dejara de estas idioteces y los que me gritaban que hiciera pedazos al presumido. Como yo no sé rajarme ante un reto, monté en mi moto e hice rugir el motor con furia. El desconocido imitó mi acción y fue ahí donde un miedo genuino comenzó a infiltrarse en mi cuerpo. Su motocicleta era de una pieza muy extraña. Podría jurar que el metal parecía estar vivo. El motor emitía un sople de respiración orgánica entre las válvulas. Era de un tono rojo, quemado, profundo, con relieves e incrustaciones de oro tan detallados y extraños que parecían haber sido formadas en las mismas calderas del infierno. Si te gano, me quedo con tu moto, le dije. Con gusto, respondió él. Si me ganas, puedes desearme lo que quieras. En ese milisegundo vi con total claridad un par de flamas ardientes bailando en el fondo de sus pupilas. Sacudí la cabeza pensando que era una alucinación. Me coloqué el casco de protección, pero el hombre escupió al suelo y me llamó cobarde. Cegado por la provocación, me quité el casco y lo arrojé a la acera. Iniciamos la carrera. El viento batía su cabello hacia atrás y con las luces de las farolas alcancé a distinguir un par de protuberancias óseas de tono oscuro que sobresalían de su frente. Pensé que se trataban de implantes, de esos que están de moda el día de hoy, intentando autoconvencerme de que todo estaba normal. El velocímetro rápido marcó los 150 kilómetros por hora. Mi motocicleta vibraba al límite. Era evidente que esa no era su velocidad máxima. Al final de la recta se aproximaba a una velocidad vertiginosa, transformándose en una curva de 90 grados. Tenía que frenar y bajar el ritmo drásticamente a menos de que quisiera estamparme y esparcir mis sesos contra el muro de contención de concreto. Sin embargo, el otro tipo no disminuyó la marcha ni un solo kilómetro. Estábamos a punto de matarnos cuando el hombre soltó una carcajada histérica que superó el rugido de los motores. Se puso de pie sobre su asiento en su motocicleta a gran velocidad y realizó una pirueta acrobática imposible para un ser humano. Al caer de nuevo, me miró de frente. De él salió una lengua bífida, burlándose de mi pánico. Por primera vez en mi vida experimenté el verdadero terror. Tenía que detener esa carrera. Comprendí que estaba compitiendo contra un ente que no pertenecía a este plano de existencia. Intenté presionar los frenos para desacelerar, pero las manijas y el pedal de mi motocicleta estaban rígidos, bloqueados por una fuerza invisible que me obligaba a mantener el acelerador a fondo hacia una muerte segura. Jamás he sido un hombre religioso, pero en ese instante de desesperación absoluta, las palabras del Ave María brotaron de los rincones más profundos de mi infancia. Comencé a rezar a gritos en medio del viento. Supe que iba por el camino correcto porque, con cada palabra de la oración, la rigidez del acelerador comenzaba a ceder y recuperé milagrosamente el control de los frenos. Al percatarse de esto, el desconocido retorció sus perfectas facciones en una mueca de odio. Su motocicleta emitió un chirrido espantoso mientras los neumáticos se encendían en llamas vivas sobre el asfalto. Finalmente logré detener mi vehículo a escasos metros del muro de contención, con el motor humeando y las piernas de gallina.
Mis amigos me alcanzaron a los pocos minutos en sus motos y me escoltaron de regreso en completo silencio. Después de esa noche de locura, me convertí en un hombre de fe, porque si el diablo anda suelto en las carreteras en una motocicleta roja, tengan por seguro que Dios también existe para salvarnos la piel. Quiero compartirles un suceso aterrador que nos ocurrió a mis amigas y a mí hace bastantes años. La noche que un ente de ultratumba vino a cobrarse una cuenta pendiente con uno de nuestros hermanos del club y nos dejó impotentes ante su poder. Para que entiendan el contexto, debo hablarles de Mike, un carnal del grupo que afirmaba ser santero y practicaba la brujería. El tipo se dedicaba a realizar trabajos espirituales y rituales para todo tipo de clientes e incluso algunos de los miembros de altos niveles del club le encargaban amuletos y protecciones para las rodadas. En aquella ocasión nos encontrábamos de viaje por el estado de Veracruz en una rodada tranquila y recreativa. Salimos de la Ciudad de México con la única intención de devorar la carretera, disfrutar del puerto durante el fin de semana y regresar el domingo por la tarde. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte cuando las ruedas de nuestras motos pisaron el puerto veracruzano. El aire era cálido y la brisa marina nos golpeaba el rostro con una calma que auguraba una noche espectacular. Dejamos las motocicletas en el estacionamiento del hotel, nos instalamos en las habitaciones y bajamos directamente a la playa. Ya era de noche, por lo que planeábamos meternos a nadar. En su lugar, ya era de noche, por lo que no planeábamos meternos a nadar. En su lugar, organizamos una reunión con una gran fogata a la orilla del mar para disfrutar del sonido de las olas y de la arena. Destapamos las primeras cervezas frías y comenzamos a beber a gusto, charlando sobre nuestros asuntos mundanos y riendo bajo las estrellas. Sin embargo, tras un par de horas notamos que Mike empezó a actuar de una forma muy rara. Se le veía demasiado inquieto, con la mirada fija en la oscuridad del océano, y movía los labios sutilmente, como si estuviera sosteniendo una discusión silenciosa con alguien invisible. Su actitud contagió a todos de una vibra tensa. ¿Qué te pasa, Mike? Te ves fatal, hermano, le pregunté, interrumpiendo la plática. Nada, no es nada, respondió limpiándose el sudor de la frente. Solo me quedé pensando en que olvidé cerrar un asunto importante en casa antes de salir. Es todo. Su respuesta sonó un poco falsa y evasiva. Insistimos recordándole que las reglas del club era que en la carretera todos éramos una familia y podíamos confesarnos cualquier problema sin que tuviéramos miedo a ser juzgados. Mike suspiró y estuvo a punto de abrir la boca para hablar cuando la atmósfera se transformó. Una ráfaga de viento violento sopló directamente desde la profundidad del mar, apagando las brasas de nuestra fogata de un solo golpe. El impacto del aire hizo que Mike cayera de bruces sobre la arena, petrificado por el terror. Todos volteamos la mirada hacia el océano y nos quedamos sin aliento. Caminando sobre la superficie del agua, emergiendo de la negrura absoluta, avanzaba un jinete a caballo. El equino era una bestia colosal de pelaje negro azabache, cuyos ojos brillaban como brasas al rojo vivo. Sus crines y las pezuñas despedían llamas de fuego real que se evaporaban en el agua marina. Sobre el lomo del animal cabalgaba una aparición imponente. Un charro de silueta esquelética, con los ojos iluminados por el mismo fuego infernal. Vestía un ajuar de charro tan profundo que parecía absorber la luz, ricamente ornamentado con intrincados botones e hilos de oro que formaban diseños antiguos y esotéricos. La aparición cubrió la distancia entre el océano y nuestra fogata en un abrir y cerrar de ojos. El terreno se volvió opresivo, impidiéndonos mover un solo músculo debido a la parálisis sobrenatural. Mike ni siquiera tuvo el tiempo de ponerse en pie para intentar correr. Solo alcanzó a soltar un alarido de agonía pura cuando el charro alargó su mano enguantada hacia él. Ante nuestra mirada horrorizada, el espectro arrancó una densa bruma grisácea y fosforescente que brotó directamente de la boca y del pecho de nuestro amigo. El charro guardó aquella esencia entre sus ropas,
Hizo encabritar a su corcel de fuego y reanudó su marcha perdiéndose una vez más en la oscuridad. Las deudas de sangre con el diablo se pagan de una forma u otra, dijo el espectro antes de desaparecer. Cuando el efecto de la parálisis cesó y logramos reaccionar, corrimos hacia Mike. Estaba completamente rígido sobre la arena, con los ojos abiertos y vacíos, desprovisto de cualquier rastro de vida. Llamamos de inmediato a los servicios de emergencias, pero en el fondo sabíamos la verdad. La medicina forense dictaminaría un paro cardíaco, pero a nuestro hermano no le había fallado el corazón. Le habían reclamado el alma. Ocurrió durante un viaje que realizamos un compa y yo del motoclub. Nos encontrábamos cruzando la solitaria carretera federal que conecta los estados de Zacatecas y Jalisco en plena madrugada. El trayecto era largo y frío, semidesierto, por lo que nos comenzó a dar esa mala espina. Buscamos con la mirada algún paradero del lado del camino para detenernos y calentar el cuerpo. A los pocos kilómetros divisamos una modesta covacha de madera y lámina al borde del asfalto. De sus ventanas agrietadas emanaba una intensa y parpadeante luz roja que resultaba muy magnética. Como en esos años no le teníamos miedo a nada, pues llegamos. Al cruzar la puerta nos topamos con un fiestón de proporciones demenciales. A pesar de la luz tenue y del humo denso, notamos que el local estaba repleto de mujeres hermosas, de cuerpos voluptuosos y vestimentas muy cortas. Aquella visión fue más que suficiente para hacernos olvidar la carretera y decidir quedarnos. Nos abrimos paso hacia una mesa de metal oxidada que ostentaba el logotipo de una marca de cervezas casi borrado por el tiempo. Casi de inmediato, una mesera de curvas generosas y mirada provocativa se aproximó a nuestra mesa. Nosotros le pedimos que nos trajera la botella de alcohol más fuerte e hirviente que tuviera, y arrojó unos cuantos billetes sobre la mesa. La mujer nos dedicó una sonrisa pícara y se alejó contoneando las caderas en un movimiento hipnótico. En menos de un minuto regresó cargando una botella de vidrio grueso sin etiqueta. Al destaparla, se desprendió un aroma intenso similar al mezcal artesanal, pero con un toque algo metálico. Nos encogimos de hombros y comenzamos a beber tragos largos, sintiendo cómo el líquido nos quemaba la garganta. A medida que los tragos hacían efecto y el cuerpo se relajaba, comencé a observar el entorno con mayor atención. Me percaté de un detalle perturbador. El local, que por fuera parecía una choza bastante pequeña, por dentro tenía una arquitectura inmensa y laberíntica que desafiaba la lógica. Pero lo aterrador vino cuando mis ojos se adaptaron por completo a la iluminación roja. Muchos de los que bailaban y bebían a nuestro alrededor tenían un par de cuernos óseos y afilados sobresalientes en su cabeza. Su piel presentaba un tono carmesí brillante que mimetizaba de forma macabra con los focos del lugar. Todos reían a carcajadas. Entonces se me erizaron todos los vellos del cuerpo. Le di un codazo a mi compa por debajo de la mesa y le susurré que si él estaba viendo lo mismo que yo. Y para mi horror, él me dijo que sí, que estaba viendo exactamente lo mismo, pero que no había dicho nada porque creyó que el alcohol le estaba haciendo perder la cabeza. Comprendimos que debíamos de salir de ahí de inmediato si queríamos salir con vida. Acordamos terminar el trago actual, pagar la cuenta con discreción y actuar con total normalidad para no levantar sospechas. Le hice una seña a la misma mesera para solicitar el cobro. Cuando la mujer se aproximó a la mesa, la cercanía nos permitió notar que ella también compartía estas mismas facciones demoníacas que el resto de los clientes, sumando una delgada cola puntiaguda que se mecía detrás de su espalda. Le preguntamos que cuánto le debíamos por la botella y ella nos dijo que ahí no aceptaban dinero, que el precio de ese lugar era un pequeñito, solo las almas. La mujer entonces, tras decir esta frase, soltó una carcajada que congeló el ambiente.
Al ver nuestras expresiones de pánico, estiró sus manos provistas de garras oscuras para sujetarnos de los brazos. Reaccioné por puro instinto de supervivencia y de una patada violenta mandé a volar la mesa de metal contra su pecho. Tomé a mi amigo de la chaqueta y corrimos hacia la salida con el corazón en la garganta. Varios de los seres de la taberna saltaron de sus asientos, lanzando zarpazos para capturarnos, pero gracias a nuestra agilidad y a la adrenalina pura, logramos atravesar la puerta principal y salir al bendito aire de la noche. Nos subimos a las motocicletas, encendimos los motores y arrancamos quemando llanta a una velocidad endemoniada. El efecto del alcohol desapareció por completo de nuestros organismos en un segundo. Realizamos el trayecto que normalmente toma 3 horas en tan solo 2, devorando la carretera sin mirar por los retrovisores. Cuando finalmente entramos a la civilización de la ciudad, detuvimos las máquinas bajo la luz de una gasolinera, nos miramos las caras sudorosas y agradecí a la fortuna. Habíamos entrado a beber al mismísimo infierno y logramos salir con vida para contarlo. Tengo grabada la fecha del inicio de esta historia, el 4 de febrero. Lo recuerdo muy bien porque acababa de pasar el día de Candelaria y los tamales de mi madre todavía atascaban el refrigerador. En esos días me encontraba en Tepoztlán de visita. La familia de mi madre es de esa región de Morelos y solíamos pasar ahí los fines de semana recorriendo sus paisajes. Mis primos, sabiendo que me apasionaba el motociclismo, me presumieron que habían encontrado un terreno perfecto para dar brincos y poner a prueba la suspensión de mi máquina. Lo seguí y a los pocos kilómetros nos adentramos a una barranca antigua. El lugar parecía como algo muy raro, pero pues bueno, funcionaba. A simple vista era un terreno peligroso, pero mis parientes insistieron tanto y me provocaron de tal forma que no pude resistirme a demostrarles quién era el verdadero profesional. Encendí el motor y comencé a dar vueltas a velocidad media. Quería estudiar el terreno, analizar los puntos de apoyo y asegurarme de que el suelo no fuera a traicionarme en un salto. Cuando identifiqué una ruta viable, aceleré a fondo para ganar inercia y me lancé al primer salto. Fue una acrobacia limpia, pero en el milisegundo en el que quedé suspendido en el aire, la realidad se torció. De entre los matorrales secos emergió un ser descomunal. Tenía la silueta de una serpiente gigante, pero su presencia desprendía una vibración antigua. Abrió las fauces inmensas en mi dirección, buscando devorar mi carne. Los años de práctica deportiva afinaron mis reflejos y logré esquivarla con mi salto en el aire. La motocicleta cayó pesada sobre la tierra y por puro instinto logré apretar el pie antes de que la máquina por puro instinto logré apartar el pie antes de que la máquina lo aplastara. Rodé por el suelo polvoriento, pero mi espalda impactó directamente contra el cuerpo escamoso de la criatura. Este estaba caliente. Aquella cosa no era un mito, estaba viva y palpitaba. Sus escamas eran de un verde oscuro, con manchas pardas, un camuflaje perfecto que las mimetizaba con la maleza de la barranca. Utilizando la armadura de mi equipo de protección para deslizarme, di una patada al aire y me arrastré hacia atrás con el corazón en la garganta. Mis primos me gritaron que corriera, que no me detuviera por nada del mundo. Pensé que el monstruo me alcanzaría, pero uno de mis primos, que siempre cargaba un rifle para disparar a los árboles, comenzó a disparar de forma frenética. No sé si fue el dolor de los impactos o el eco metálico de las detonaciones, pero el animal siseó con furia y reptó hacia las profundidades de la maleza con una velocidad sobrenatural. Mi primo vació el cargador entero para asegurarse de que no volviera y me gritó que corriera por mi moto mientras los demás ya encendían sus transportes. Regresé por mi moto con las piernas temblando. Por fortuna, el motor encendió al primer intento. Aceleré y escapamos de ese lugar a toda velocidad. No teníamos fotografías ni evidencias, solo el eco de nuestros propios gritos en la memoria. Cuando le contamos lo sucedido a mis tíos en la casa, sus rostros se ensombrecieron. Nos explicaron que habíamos invadido los dominios de un nahual o un guardián del cerro.
un espíritu de la tierra furioso porque entramos a su territorio sin pedir permiso ni presentar una ofrenda de respeto. Mi abuelo, con los ojos fijos en el suelo, añadió algo que me heló la sangre. Nos dijo que las historias antiguas hablaban de esas víboras gigantescas cuyos venenos eran tan letales que los antiguos guerreros prehispánicos los usaban como armas místicas. Se creían extintas, pero algunas seguían habitando los rincones olvidados por el hombre. Hoy en día, aquella motocicleta ya está vieja y carcomida por el óxido en el garaje. Sin embargo, en el metal del chasis lateral quedó grabada la hendidura profunda de un colmillo. El óxido ha devorado la pintura, pero esa marca maldita se niega a desaparecer, recordándome que los mitos de la tierra siguen vivos y hambrientos. Todo ocurrió durante nuestro fin de semana de aniversario. Decidí planear una escapada con mi novia hacia la zona boscosa de la Jusco, un destino cercano, ideal para recorrerlo en mi motocicleta poco vieja, pero grande y cómoda, equipada con cosas para poder viajar a gusto y pasar una noche perfecta. Llevamos un buen vino, cortes de carne, velas y música. Queríamos aislarnos del mundo, así que rentamos una cabaña en el monte a través de un trato directo con un particular. La propiedad no pertenece a ningún complejo turístico, sino estaba oculta en un coto privado y disperso. Nos dio confianza que el propietario no nos pidiera un depósito previo, solo el pago acordado al llegar. El rugido de mi motor nos anunció al entrar a la propiedad y pues ya era un poquito tarde. Le ayudé a mi chica a descender de la moto con cuidado, sujetando su mano para que el grosor de su pantalón de cuero no le hiciera perder el equilibrio. Mientras esperábamos al arrendador, aprovechamos para inspeccionar el lugar. A lo lejos se alcanzaba a divisar un par de cabañas más, pero estaban oscuras. Al ser un día entre semana, que era nuestro día de descanso, asumimos que el bosque entero era solo para nosotros. Pocos minutos después, el sonido de un automóvil rompió la quietud sepulcral de la montaña. El dueño bajó del coche. Era un hombre muy alto, flaco y con una rigidez extraña en el cuerpo, aparte de una sonrisa rara. Me provocó un escalofrío de inmediato. Para no alarmar a mi novia, disimulé la incomodidad y apresuré la transacción. Mientras caminábamos hacia la puerta, sentí el peso de su mirada clavándose en nuestras espaldas. Nos dijo que la pasáramos bien y luego se fue. Su actitud me dejó un mal sabor de boca, pero una vez adentro, pues las caricias de la noche de la pareja disiparon la paranoia. Me convencí de que bastaría con asegurar el lugar. Mis años viviendo en casas de huéspedes me habían vuelto un hombre desconfiado y precavido, así que, además de pasar el cerrojo principal, atoré una silla de madera bajo el picaporte de la entrada. Mi novia se burló de mi obsesión, pero como sabía que solo así dormiría a gusto, me dejó actuar. La noche marchaba tranquila. Como a mí me fascina cocinar, preparé los cortes de carne con vegetales a la mantequilla y serví el vino mientras ella encendía la chimenea y exploraba el resto de la cabaña. Al descubrir una enorme tina de baño en una de las habitaciones, propuso que nos diéramos un baño tibio después de cenar. Pusimos música a un volumen considerable, sabiendo que estábamos completamente aislados en medio de la nada. Estábamos cenando, casi tomados de la mano, cuando el horror se asomó por la ventana. A través del cristal, entre las sombras del bosque, alcancé a ver un movimiento fluido. Al principio quise autoconvencerme de que eran las ramas moviéndose por el viento, pero cuando la silueta volvió a cruzarse por debajo de la luna, la certeza me golpeó el estómago. Aquello que acechaba afuera no era un animal, ni mucho menos la vegetación. Era un hombre. Le pedí a mi novia que permaneciera en la mesa, pero ella, lejos de acobardarse, soltó su copa de vino y me miró con determinación. De sus pertenencias sacó un bate de aluminio que siempre cargaba en los viajes, mientras yo empuñaba un machete que llevaba en la motocicleta. No queríamos ser víctimas, queríamos demostrar que éramos una presa peligrosa. Abrimos la puerta de golpe y salimos de la propiedad gritando con furia hacia la penumbra, retando a quien quiera que estuviera escondido a dar la cara y terminar con sus malditos juegos. El bosque se sumió en un silencio absoluto. Ni siquiera una hoja se movió.
Regresamos a la cabaña y esta vez fue ella quien atrancó la puerta con la silla, intentando calmar las aguas. Me recordó que solo sería una noche y que seguramente los habíamos espantado. Retomamos la cena para no arruinar la velada y poco después nos metimos a la tina, aunque el susto había mermado la atmósfera romántica. El agua tibia y el vapor nos ayudaron a relajarnos, entregándonos a la intimidad del momento. Estábamos en pleno acto cuando un sutil crujido me hizo ponerme en alerta máxima. Me levanté de la tina de inmediato, desnudo y empapado. Caminé sigilosamente hacia la ventana del baño y el corazón se me paralizó al ver una mano, con dedos anormalmente largos y huesudos, deslizando un alambre a través de la rendija para levantar el seguro del marco. Detrás del vidrio, agazapado en la oscuridad, un individuo me observaba fijamente. Llevaba puesta una máscara grotesca, una imitación caricaturizada y macabra de un animal. Solté un grito que hizo que el intruso replegara de golpe hacia los árboles, pero la adrenalina ya me había revelado el panorama completo. Si había uno intentando colarse por el baño, la cabaña entera estaba rodeada. Le ordené a mi novia que se vistiera en ese mismo momento. Mientras nos poníamos la ropa a toda prisa, el caos se desató en el exterior. Comenzamos a escuchar repiqueteos y golpes simultáneos en las ventanas de la planta baja y forcejeos violentos en la puerta principal. Al asomarme por las rendijas, el pánico se convirtió en terror puro. Bajo la luz de la luna, varias figuras vestidas con túnicas oscuras se movían como espectros alrededor de la casa. Nuestra vida pendía de un hilo. La alarma de mi motocicleta aún no sonaba, pero era cuestión de poco tiempo para que destruyeran nuestro único boleto de salida. Nos miramos a los ojos y asentimos, coordinando un escape en silencio. Ella tomó las muñecas, perdón, ella tomó las maletas, yo empuñé el bate y el machete. Quitamos la tranca y salimos disparados de la cabaña directos hacia la motocicleta, lanzando golpes y patadas al aire para abrirnos paso en la penumbra. Los hombres de las túnicas se vieron sorprendidos por nuestra violenta embestida y retrocedieron unos metros, dándonos una ventaja milagrosa. Llegamos a la máquina que, por fortuna, seguía intacta. Nos subimos en un salto, pero antes de que pudiera encender el motor, uno de los sujetos se abalanzó sobre nosotros, extendiendo la mano para derribarnos. Mi novia se lució. Con un movimiento rápido y certero descargó el bate de aluminio con toda su fuerza directo en la cabeza del atacante. El sonido seco y hueco del impacto rompiendo el cráneo resonó en medio de la noche. El hombre cayó desplomado al suelo, y el horror de ver a su compañero caer hizo que todos los demás se fueran. El motor cobró vida con un rugido salvaje. Aceleré a fondo devorando el camino de terracería y dejando atrás las túnicas negras que se desvanecían en el retrovisor. En la huida, la prisa hizo que olvidáramos de entregar las llaves del sitio. Días después, reportamos lo sucedido a las autoridades del sector, pero al no contar con nombres reales y tratarse de una zona de cabañas irregulares, sentimos que tomaron nuestra declaración como una exageración o simple tentativa de asalto. Sé muy bien lo que vimos esa noche en el Ajusco. Esas personas siguen allá arriba, ocultas entre la niebla y los pinos, esperando pacientemente a la próxima pareja de extranjeros que comete el error de rentar una propiedad sin saber qué clase de monstruos gobiernan la montaña cuando el sol se oculta.